buenas tardes. Hoy tengo el honor de ser el presentador de la ponencia. Tengo el honor de presentar a alguien muy conocido. Lleva más de 20 años, 2 décadas en la escuela, Isabel Pérez. Y como suelo ser claro, conciso y concreto, me callo y le doy la palabra. Yo creo que en la escuela me conoce todo el mundo, ya no hace falta mucha presentación, ¿no? Pero, por si acaso sí, o sea, llevo muchos años en la escuela, pues casi desde el principio, yo creo que ya llevamos como 25 años con la escuela, ¿no? María Jesús y los antiguos que me lo digan, Humberto, la gente de por ahí que lo sabe, porque... ¿Quieres lo ponemos por aquí? No hay nada. Ah, por eso. Y bueno, pues aquí estamos. Eso de ser de la casa tiene sus privilegios. Bueno, vamos a tocar un tema que tiene una gran actualidad y que una parte por lo menos, digo que es un tema, el tema de la mujer en la sociedad y el tema de la mujer en general no es nuevo en esta escuela. Varias veces se ha tocado el tema de la mujer, yo diría que casi cada año, de una forma o de otra, porque ha sido y es una de las grandes preocupaciones de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, que la escuela sea un espacio inclusivo, donde no exista ninguna discriminación, ni por género, ni por color, ni por raza, ni por edad. Entonces, pues como realmente en la sociedad no siempre es inclusiva, la escuela sí se ha preocupado de serlo. Hoy, sin embargo, vamos a añadir a esa reflexión, vamos a añadir algo que tiene una enorme actualidad, y es ver cómo las mujeres se han dirigido al sínodo actualmente, al sínodo del 21-24, y qué se recoge o qué se puede subrayar de las aportaciones que las mujeres están haciendo. Vamos a empezar con la primera parte. La charla va a tener dos partes, una dedicada a la mujer en la sociedad y otra dedicada a lo que las mujeres esperan del sínodo y lo que las mujeres han aportado y están aportando al sínodo. Entonces, con la primera parte, la mujer en la sociedad. Se puede dedicar, esta charla tiene muchas formas de mirarse, se puede dedicar a ver cifras, datos, situaciones, circunstancias, donde la mujer sigue manteniendo, desgraciadamente, la brecha de género. Yo esta tarde, más que de cifras, más que de informaciones muy precisas en este sentido, me voy a dedicar un poco a compartir con ustedes cómo es la cultura que favorece esa discriminación, esa brecha de género, etc. O sea, hay una cultura, y la cultura es la que manda en las sociedades, al fin y al cabo. Cuando alguien quiere controlar a una población, siempre lo hará a través de la cultura que crea en ella. Cultura, entre comillas, que crea en ella y que se convierte en un modo de pensar y en un modo de actuar. Pues también existe una cultura machista, también existe una cultura que favorece esa discriminación. Lo que pasa es que las mujeres, en muchos momentos, hemos sido transgresoras y gracias a eso hemos ido abriendo caminos. La primera mujer transgresora no es la persona de la que voy a hablar hoy. Hay anteriores, desde los sumerios hay mujeres transgresoras, pero en este caso voy a hablar de una mujer transgresora, griega, ateniense, que ha pasado a la historia, entre comillas, con el nombre de Agnódice o Agnódica. Agnódica quería ser médico. Las leyes griegas prohibían a la mujer estudiar medicina. Es curioso porque hasta el siglo XVIII, en concreto en España, estudiar medicina se consideraba peligroso para las mujeres porque tenían que asistir a situaciones que eran muy duras para la debilidad femenina. Es curiosísimo porque además las mujeres estaban prácticamente en todos los cuidados y asistían a todos los enfermos y a todas las muertes, pero a la hora de ser médico había un límite porque era muy dura la situación para una mujer. Contradicciones de la historia. Pero Agnódice quería ser médico y buscó la forma de hacerlo. Se cortó su cabello, se vistió de hombre
y estudió como discípulo de Hierófilo de Calcedonia, uno de los médicos famosos de su época. Se dedicó con empeño, terminó sus estudios y una vez completada su formación volvió a Atenas y clandestinamente comenzó a ejercer en algunos momentos como médico. Un día por la calle oyó que lloraba o que se quejaba una mujer parturienta de los dolores del parto y entró en la casa, pidió permiso y entró en la casa y le dijo si quería que podía asistirle en el parto para que las cosas fueran más fáciles para ella. La mujer se negó, era una deshonra para una mujer ser asistida por un médico. Primero moría, muchas mujeres morían en el parto antes de ser asistidas por un varón, por un médico, que eran los únicos que se les permitía ejercer. Ella se abrió la ropa, enseñó su cuerpo y le dijo, no te preocupes, soy mujer. Y se dejó asistir, parió un bebé y fue una gran satisfacción pues, para toda la familia. Pero claro, la noticia se difundió y las mujeres comenzaron a ver que había una mujer ginecóloga, para entendernos, que asistía a las parturientas. Dejaron de llamar a los hombres, a los médicos varones, y las mujeres prefirieron durante bastante tiempo, durante unos años, ser atendidas por Agnódice, que era mujer. Pero claro, el ser mujer se contradecía con la cultura griega, con las leyes griegas, que le prohibían ejercer la medicina a las mujeres. La contradicción estaba montada. Fue denunciada y por otra parte los médicos veían que perdían clientas, claro. Entonces fue denunciada y en el juicio tuvo la osadía de quitarse sus ropas de hombre y demostrar que era una mujer. Naturalmente la condenaron a muerte. Y hubiera sido un final muy trágico de no ser por la reacción que tuvieron las mujeres de Atenas. Se manifestaron, cuenta la leyenda, medio historia, medio leyenda, que las mujeres salieron a la calle, se manifestaron en defensa de Agnódice, diciendo, vosotros, hombres, no sois esposos, sino enemigos, ya que condenáis a quien descubrió la salud para nosotras. Si ella no puede acercarse a nuestros cuerpos enfermos, tampoco lo podréis hacer vosotros a nuestros cuerpos sanos. De no ser por la explosión solidaria de las mujeres, Agnódice habría terminado muriendo. No sabemos si es mito, si es realidad, es el siglo III a.C., puede ser cualquier cosa. Pero yo estoy convencida de que no hubo una Agnódice en la antigüedad, sino un colectivo de mujeres transgresoras que a lo largo de la historia, parecidas a ella, que a lo largo de la historia fueron demostrando que las leyes no eran inflexibles y que había forma de eludirlas cuando uno quería algo. Hasta el siglo XVIII el padre Feijó se queja, hasta el siglo XVIII, de que en España las mujeres no accedían a la medicina, pero no estaba prohibido, no estuvo prohibido. Lo que pasa es que las mujeres pues no se decidían, sencillamente. Era un terreno que ellas consideraban que correspondía a los hombres. ¿Qué pasa con las mujeres en la sociedad actual? Es verdad que asistimos a un cambio cultural, muy importante además, y ese cambio cultural afecta profundamente a la vida de las mujeres. Muchas de nosotras que ya tenemos años, podemos comparar cómo era la mujer cuando éramos niñas y cómo es ahora. Y hay una gran diferencia, notable diferencia desde el punto de vista social. Sin embargo, persisten determinadas realidades de discriminación. Por ejemplo, al menos 153 países en el mundo tienen leyes discriminatorias para hombres y mujeres. Más de 50 millones, según datos de UNICEF, de niñas no son escolarizadas. La discriminación continúa. Ejemplos de discriminación ahora mismo en el mundo hay muchísimas. Las pakistaníes casadas no pueden registrar un negocio sin permiso del marido. Las congoleñas, las nigerianas, no pueden abrir todavía una cuenta en el banco, lo que nos pasó a las mujeres en la época de Franco.
En Afganistán, Malasia, Omán, Arabia Saudí, Yemen y otros muchos países, las mujeres no pueden salir del país e incluso, en muchos casos, no pueden salir de la casa si no van acompañadas de un hombre. Maridos u otra persona, otro hombre de la familia. Países como Malí, Jordania, Irak, la mujer no puede tener pasaporte. Pero es que incluso Bolivia o Camerún o Guinea, las mujeres casadas necesitan permiso de sus esposos para firmar un contrato de trabajo. La discriminación continúa. Las mujeres libanesas no pueden traspasar su nacionalidad a los hijos y en muchos casos ni siquiera su apellido. Los movimientos feministas han hecho emerger nuevas formas de identidad y repercuten en las relaciones hombres y mujeres. Pero hace más de 50 años, Juan XXIII, con esa clarividencia tan suya, ya mencionaba entre los signos de los tiempos característicos de una humanidad en progreso, la entrada de la mujer en la vida pública. Cada vez más conscientes de su dignidad humana, decía, la mujer no admite ser considerada y todavía como un instrumento y exige que se la trate como a una persona, tanto en el hogar como en la vida pública. Hay una llamada a la igualdad en aquel Papa Juan XXIII, profetizó él, que de verdad todavía nos cuestiona. Pero el liderazgo femenino sigue incompleto. Cuando una mujer busca el éxito profesional o manifiesta su deseo de triunfar en la vida, casi siempre la critica alguien. Casi siempre recibe críticas. Además, la responsabilidad del hogar y de los cuidados pesan tanto sobre las mujeres, incluso cuando tienen vida laboral, que les obliga a renunciar a sus aspiraciones profesionales de ascenso, de titulaciones, como ustedes lo quieran ver, para dedicarse al trabajo no remunerado del hogar, sin salario, ni vacaciones, ni paga extra de jubilación, ni pagas extras, ni jubilación, e incluso en muchos momentos, y ustedes lo saben igual que yo, el que las mujeres estén participando en la vida laboral se considera una de las causas de los problemas que afectan hoy a las familias. O sea, puestos a responsabilizarles, hasta eso nos toca. Las mujeres son desiguales y peor valoradas. Hace poco tuve en mis manos un folletito, es un ensayo pequeño que les recomiendo con toda mi alma, escrito por la norteamericana, la feminista, es escritora, tiene muchas cosas escritas, Elizabeth Lesser. El ensayo se llama Que hable Cassandra, personaje que ustedes conocerán de la literatura griega. ¿Por qué, se pregunta la autora, en los cuentos el héroe siempre es varón? Y además abandona su casa para correr una serie de aventuras, desafiar a la muerte e incluso participar en la guerra o en la violencia para ser famoso, para adquirir mérito. Y continúa Elizabeth Lesser. Las mujeres también somos héroes. ¿Acaso no es heroico el amor, la creación del arte y la belleza, la cocina o el parir a un bebé, cuidar niños o ancianos? ¿No valdría la pena elevar los cuidados a la categoría de valores importantes en la vida, dignos de ser imitados por los hombres, que también demuestran valor, fuerza, inteligencia y voluntad? ¿No serían algo imitable? Parece que no, al menos no de forma general. ¿Qué habría pasado, sigue preguntándose Lesser, qué habría pasado si la fuerza y el genio de las mujeres hubieran sido considerados heroicos y fueran imitados por los varones? Pues continúa, quedaría una oportunidad a la comunicación, a la ternura, al cuidado, al perdón en el mundo. Y la sociedad sería mejor. Pero esas cualidades siempre se han considerado cosas de mujeres. Por lo tanto, los varones no aspiran a imitarlas.
¿Qué habría pasado, continúa Lesser, si las mujeres fueran las narradoras habituales de la historia? La historia contada por hombres ha invisibilizado a las mujeres. Casi siempre. Desde la ciencia hasta el arte. Les recomiendo con mucho cariño un libro que escribió Ángel Escaso hace unos años, que se llama Las Olvidadas. Son mujeres que han hecho historia en distintos aspectos de la vida humana, sobre todo incluso ya recoge algunas pintoras famosas del Renacimiento y del Barroco, que han estado en los almacenes del Museo del Prado durante muchísimo tiempo, años y años, y que el año pasado hubo una exposición donde aparecieron algunas de ellas. Son mujeres famosas en su trabajo, valiosas en su trabajo, desconocidas. Aquí en Canarias hay alguna escultura de la que llaman la Roldana. No tenía nombre. Era hija de Roldán. Roldán sí tenía nombre. Era un escultor imaginero muy conocido en la época del Barroco. Pero la Roldana era la hija de Roldán. No tenía nombre, era invisible. ¿Qué habría pasado, por lo tanto, si las mujeres fueran las narradoras de la historia? ¿Habría la invisibilización de las mujeres que existe hoy? Está grabado en el ADN de nuestra cultura y de nuestras sociedades. Lesser dice, las mujeres son un problema, pero los hombres hacen la historia. Segundas en la creación, primeras en el pecado. En cualquier mención a las mujeres desde los orígenes bíblicos, solo alguna vez, hay excepciones, las mujeres aparecen débiles, malditas, Evas tentadoras, cuyos cabellos fascinan a los hombres, por eso hay que taparlos. Todavía queda esto en muchas religiones. Son hadas dulzonas en los cuentos, brujas feas o niñas bellas pero dormidas o encarceladas, a quien tiene que venir un varón a liberar. Y siempre viene. Estamos rompiendo esquemas. Las mujeres estamos rompiendo esquemas. La sociedad felizmente va cambiando, poquito a poco, pero va cambiando. Hay que romper con esa cultura, grita Pepa Torres, la teóloga que la conocemos porque ha venido a la escuela. El origen es siempre femenino, aunque el patriarcado haya alimentado mitos y narraciones que nos invisibilizan y nos colocan en una situación de subordinación o, comillas, complementariedad, cosa que me escalofría, tal como ha sido planteado, con los varones. La vida se inicia en un cuerpo de mujer, continúa Pepa Torres. La Ruá bíblica, cuando se traduce bien, es femenina. No es el Padre Todopoderoso creador, es la espíritu creativa la que aparece en el capítulo 1 del Génesis. Del caos alienta el impulso de la vida. Cuando miramos la vida con perspectiva de género, Cassandra se pone de pie, se levanta y dice, mis sentimientos, mis pensamientos, mis sueños, mis visiones son valiosas. Creed en ellas, porque ellas también salvarán al mundo. Esto no ocurre siempre. Con frecuencia no ocurre, porque las mujeres experimentamos con demasiada frecuencia el síndrome de la impostora. El síndrome del impostor lo viven los hombres y lo viven las mujeres, aunque es mucho más frecuente en las mujeres. Los hombres suelen pasar temporadas de su vida, las mujeres lo viven casi siempre en su vida, de una forma o de otra. ¿Seré capaz? ¿Valdré tanto? ¿Mereceré este premio? ¿No se me caerá la máscara y se me verá tal y como realmente soy? Débil, mujer, floja. Hay una tradición masculinizada que desde el principio exigió a las mujeres que bajáramos la voz. Nos han llamado sexo débil, nos han dicho que no somos de fiar, que valemos menos que los varones, que somos demasiado emotivas, que no entendemos cómo funciona el mundo. ¿Cómo superar esos temores
y convertirnos de verdad en mujeres libres? Revisando con lente femenina las historias que han dado forma a nuestra cultura, encontramos que profesionalmente se da por hecho que el hombre vale por sí mismo, pero la mujer debe demostrarlo. La mujer debe demostrarlo. Sin embargo, la realidad, cuando se estudia bien, no es así. Los estudios realizados muestran otra cosa. Las mujeres, dice la doctora Taylor de la Universidad de California, las mujeres no huyen, tienden puentes. En 2007 ella hizo un estudio muy interesante sobre cómo responden hombres y mujeres al estrés, al conflicto, y descubrió que las mujeres, ante los problemas, ante los conflictos, primero atienden a los más vulnerables, niños, ancianos, enfermos, y luego crean círculos de amistad, de proximidad, de amistad, dice ella exactamente, con los demás, se unen para salir del aprieto. Las mujeres, afirma la doctora Taylor, son heroicas y los hombres deberían imitarlas. En un estudio que se hizo en Harvard, la Harvard Business Review en 2019, se demostró que las mujeres suelen juzgar su propio rendimiento como peor de lo que realmente es, mientras que los hombres juzgan el suyo siempre superior. ¿Es una desigualdad natural o es una desigualdad construida? Pues va a ser construida. Va a ser construida, aunque sea justificado desde la óptica de lo natural. La desigualdad entre hombres y mujeres y la opresión de género se ha apoyado en mitos, ideologías y hasta en la teología. La diversidad se ha entendido como desigualdad natural, histórica e irremediable. Y los roles de género en los que las mujeres y hombres somos adiestrados, educados y disciplinados nos enseñan a ser a cada cual como debe ser, sin salirse lo menos posible. Esta sociedad sexista, machista, ¿lo es por derecho natural? ¿Lo es por ley natural? El sexismo atraviesa la historia y es la expresión de las formas de dominio masculino. Se basa en la mentalidad androcéntrica, que considera que lo masculino, por el hecho de serlo, es superior. La ley natural ha servido para explicar las diferencias y especificidades sexuales y también para justificarlas en el terreno de la historia. Cuando hablamos de ley natural, no nos queda más remedio que referirnos a San Agustín y sobre todo a Santo Tomás de Aquino. En su época se excluyó a la mujer de los ministerios ordenados y él tuvo que encontrar una justificación teológica para esa exclusión. Y esa justificación la encontró en la naturaleza inferior de las mujeres. Les leo algunos textos de de Tomás de Aquino, que por otra parte puede ser valiosísimo en mil cosas. Dice Santo Tomás de Aquino: Dios creó primero al varón, haciéndolo el origen del resto de la humanidad. Dios creó a las mujeres del varón y para el varón. Un varón ejerce la autoridad de forma natural y la mujer está sujeta al varón porque él es su comienzo y su final. Yo no quiero enemistarle con Santo Tomás a ninguna mujer, pero lo escribió y no me queda más remedio que leerlo. En la procreación, dice Tomás de Aquino, la mujer solo contribuye con su útero, y es como un campo arado en el que se ha sembrado una semilla. Piensen que en la época de Santo Tomás los conocimientos que se tenían de la vida humana eran muy escasos. Por eso, continúa, hay que amar más al padre que a la madre, porque él es el principio activo de la procreación, mientras que la madre es pasiva. La mujer necesita al marido no solo para la procreación y la educación de los hijos, sino también, siento un poco de vergüenza repetirlo, pero lo dice así, como su propio amo y señor. Pues el varón es de inteligencia más perfecta y de fuerza más robusta,
es decir, más virtuosa. Aquí la influencia de Aristóteles creo que es evidente, y si no, los filósofos que están en la sala que lo nieguen o lo corroboren. La mujer, por lo tanto, es más débil. Solo obedeciendo al marido, al varón, es más virtuosa. La influencia de Santo Tomás en la cultura occidental ha sido muy grande. Este sometimiento de la mujer la resume la teóloga Ivone Guevara diciendo: ser mujer significa no tener, no poder, no saber y no valer. Y ella dice, y eso pesa demasiado en las experiencias femeninas. La cultura cambia felizmente, está cambiando. Y las mujeres están levantando la voz para manifestar en redes, medios, actos públicos, que se han cansado. Se han cansado de soportar el machismo, el maltrato y el asesinato. Se han cansado de la discriminación y la desigualdad. Las mujeres dicen hoy ya que no quieren sueldos más bajos, no quieren mayor precariedad laboral, ni piropos, miradas, tocamientos, chistes sexistas, ni acoso en la calle o el trabajo. Las mujeres se han cansado de la condescendencia y el menosprecio de sus jefes, parejas o compañeros. Las mujeres se han cansado de tener miedo cuando pasean solas. Están hartas de ser objetos sexuales en la publicidad, el cine, la música. Oigan un reggaetoncito de vez en cuando y me darán la razón, porque las letras van todas en esta línea, ¿no? Están hartas, las mujeres están cansadas de ser llamadas zorras por expresar su libertad sexual y de los comentarios sobre su aspecto o su belleza, de no poder gozar de su sexualidad sin que haya hombres que las persigan. Están hartas de que las valoren más por sus atributos físicos que por sus capacidades. Y están hartas de agachar la cabeza, de callarse, de someterse y sobre todo de que las maten. Llevamos 10 mujeres en lo que llevamos de año que han muerto de estos 3 meses, asesinadas por sus parejas o exparejas. Y sin embargo, tengo que decirles con verdadero dolor que el cambio va muy lento, muy, muy lento. La superación del machismo no se prevé cercana. En una encuesta que se hizo no hace mucho tiempo, el informe de Jóvenes y Género, se dieron cifras como las que le voy a repetir. El 56% de los jóvenes españoles defiende posiciones machistas de forma natural, frente a un 44% que defiende posiciones más equitativas. Un 39% de los jóvenes se define tradicional y sexista, y un 17% es negacionista. Afirma que las mujeres nos quejamos de vicio y que estamos ya igualados, y que eso no existe. Algunos partidos de derecha o de ultraderecha, mejor dicho, defienden esta postura también. Las mujeres hemos sido invisibilizadas. La historia no habla de nosotras igual que de los hombres. Nuestra Concepción Arenal tuvo que ir a la universidad o con su padre o vestida de hombre, cuando iba a sus cursos de derecho. La Gnódice ya vimos cómo consiguió terminar su carrera. Aprendimos quién era Cortés o quién era Pizarro. Pero nadie nos habló de Inés Suárez, que conquistó Chile con Valdivia y fundó Santiago de Chile. Inés del alma mía, recuerden que fue una obra de Isabel Allende, que se pasó luego en una serie de televisión. Las 2 veces premio Nobel Marie Curie comenzó los estudios superiores de manera clandestina, porque no se le permitía en su momento, al menos en el principio, acceder a estudios superiores. El número de mujeres invisibilizadas es inmenso. No se las quiero citar todas, pero son páginas y páginas que podríamos recuperar. Las mujeres han hecho cantidad de inventos para la vida cotidiana. El lavavajillas, la nevera, la cafetera. ¿Recuerdan las melitas? Es que la inventora se llamaba Melita. De ahí viene la melita. El limpiaparabrisas de los coches, los pañales desechables,
el wifi, el GPS, el láser para operar cataratas, el aparato de rayos X portátil y autónomo. Y Curie salvó con él muchas vidas, se salvaron en la Guerra Mundial. Todo esto fueron obras de mujeres. Las mujeres españolas fueron precursoras del e-book. Una maestra de León lo creó para que sus alumnos tuvieran acceso sin tener que ir tan lejos, caminar tantos kilómetros para ir a la escuela todos los días. El funcionamiento del ADN se lo debemos a mujeres españolas también, que han trabajado en ello. Discípula de Severo Ochoa, que todo el mundo la conocemos. El método de identificación por la córnea, que hoy se emplea de manera normal. La descubridora fue una mujer española. El punzón para escribir en braille, cosas que no se nos había ocurrido nunca. Mujeres españolas y las mujeres canarias también han desarrollado cosas importantísimas, en el mundo de la oceanografía, la astrofísica y la biología marina. Hay muchas mujeres ocultadas. Fíjense, una cosa, por ejemplo, que es cotidiana. Hoy se hace el test de los niños, de los bebés, el test ese del talón. Pues la doctora Adgar, que fue la descubridora, no la nombra la historia. Ada Lovelace, hija de Lord Byron, a quien sí se nombra la historia, fue la primera mujer programadora informática. Mujeres en la defensa de los derechos humanos ha habido muchísimas. Eleanor Roosevelt, que fue la mujer que más luchó para que no se hablara de los derechos del hombre, sino de los derechos humanos. En una época en la que, y todavía ocurre, que el concepto hombre englobaba hombres y mujeres. Y decían, no, hombres y mujeres se llama humano. Y se corrigió. Clara Campoamor, nuestra Clara Campoamor española, defensora del derecho de las mujeres. Podríamos hacer una lista inmensa. La descubridora del virus del SIDA, mujer. Rosalind Franklin, que ayudó a descifrar la estructura del ADN. Y ya si nos vamos mucho más atrás, Juliana de Norby, Hildegarda de Bingen, mujeres importantísimas. Todavía se fabrica la cerveza con la fórmula básica de Hildegarda de Bingen. Todavía se sigue fabricando cerveza basada en esa fórmula inicial que ella creó. En Europa las mujeres ocupan más de 1/3 de los puestos de trabajo relacionados con la ciencia. Pero, vuelvo a la brecha de género, solo 2 de cada 10 catedráticas en estos niveles superiores universitarios son mujeres. Si hablamos de premios, frente a 340 premios Nobel, solo hay 16 científicas que lo han recibido. 16, 17, puedo fallar en alguno. Y termino enumerando algunas de las brechas de género que todavía sufre la mujer trabajadora. La brecha salarial, que está en un 24 y pico % y en algunos países llega hasta el 70%, más los hombres que las mujeres. Los permisos parentales, solo un 2% lo cogen los hombres. El resto lo tienen que asumir las mujeres. La segregación horizontal. En el mercado laboral, el sexo femenino es mayoría. En aquellos sectores menos valorados y peor pagados. Es mayoría. Pero los puestos altos los ocupan los hombres. El llamado techo de cristal. Hoy leía una cosa muy bonita de una mujer de las que está llevando un cargo importante en el Vaticano, que decía, hoy en el Vaticano estamos rompiendo el techo de cristal. Después les hablo de esto porque es muy importante conocer cuál es la situación real y no vivir del mito y de lo que se repite bla, bla, bla en algunos periódicos a diario. Los riesgos laborales invisibles. Trabajos femeninos se consideran de menos riesgo. Los estereotipos de género. Perdón. En algunos puestos de trabajo se continúa utilizando el cuerpo de la mujer. Se le exige que vaya arregladita o con tacones para mantener el puesto, porque hay que ir guapa y ver la empresa por delante. El acoso sexual en el trabajo. Las leyes en España están muy claras, pero
los protocolos apenas se respetan. Es muy frecuente, además, que de una forma muy disimulada se contrata a menos mujeres que a hombres porque las mujeres corren el riesgo de quedarse embarazadas. Y todavía, contra lo que manda la ley, en una entrevista de trabajo te pueden preguntar si eres madre o piensas serlo. La conciliación en la vida familiar se considera un hecho de las mujeres, un problema de las mujeres, cuando no es verdad. Las mujeres de ciencia, casi no se habla de ellas, pero todos hemos oído hablar de Einstein, de Stephen Hawking, de Isaac Newton, pero nunca nos preguntamos quién inventó la nevera, que les dije antes, que tiene nombre de mujer. Filósofas como María Zambrano, mujeres como Mary Beard, Hedy Lamarr, la artista de cine, que es una gran inventora y científica, además de ser actriz. Hedy Lamarr. El mundo está lleno de mujeres importantes que la historia ha silenciado. La brecha de género continúa. En este sentido, yo les recomiendo que lean los informes de Oxfam Intermón, que suelen dar muchas cifras y muchos datos de esta discriminación en la que yo no quiero abundar. Y luego hay que señalar un dato que es muy lamentable, pero que es real, que es la feminización de la pobreza. La pobreza ataca más a las mujeres que a los hombres. No acceden en igual condiciones los hombres y las mujeres a la vida laboral. Las tasas de pobreza extrema afectan más a las mujeres, a los ingresos bajos. Parece ser, según datos, que un 8% frente a un 3% es la equivalencia de hombres y mujeres en razón de pobres ellos o pobres ellas, ¿no? Siempre muy por encima las mujeres. Los roles de género están establecidos en esta sociedad. La brecha de género, que se manifiesta en todas partes y en todos los sectores. Y por último, la violencia. La violencia que mata. Morir por ser mujer. Aquí me voy a remitir al Papa Francisco, cuando dice, hace muy poquito, la violencia contra las mujeres es una llaga abierta en todas partes. El amor enfermo se transforma en violencia. ¿Qué pasa con las mujeres a las que se les ha arrebatado injustamente la vida? Esto no es amor. Amar es respetar la libertad, amarla como es. El feminicidio, dice Francisco, es un problema satánico. Satánico. Es humillante. El maltrato de las mujeres es una cobardía, una degradación para los hombres y para toda la sociedad. Cualquier manifestación de machismo o de micromachismo es detestable. Ellas lo sufren, sigue Francisco, pero generalmente son ellos los que lo provocan. Para ser víctima solo hace falta ser mujer. Otras formas de violencia: matrimonio infantil, mutilación genital femenina, violación de niñas. Se calcula que unos 120 millones de niñas en todo el mundo, casi uno cada 10, han sido violadas de alguna manera por familiares, por vecinos, por gente desconocida o simplemente por desconocidos, o han sufrido algún tipo de maltrato sexual, con o sin penetración, pero siempre maltrato. La trata, más abundante en mujeres que en hombres, la gran carga y lacra de la época moderna. El sexismo cotidiano, el acoso sexual en la edad escolar. Me quedé asombrada cuando leí que un 83% de las niñas entre 12 y 16 años en los Estados Unidos han sufrido alguna forma de acoso sexual en la escuela o en la ida o la vuelta, relacionado con la escuela. Las mujeres queremos justicia de género. Y entendemos por justicia de género igualdad, equidad entre hombres y mujeres. El feminismo no es verdadero cuando quiere dominar. Hay muchos feminismos, pero el verdadero feminismo lo que quiere es la igualdad, no el dominio. No cambiamos, no queremos dar la vuelta a una sociedad que está equivocada. Lo que queremos es igualdad. Igualdad, no que se cambien no que le demos la vuelta a la tortilla, sino que haya igualdad y equidad
en todos los ámbitos de la vida. Tenemos que cortar con todas las relaciones de género que generan poder y sometimiento. Las mujeres del siglo XXI no queremos ser ya una distracción para los hombres o una tentación. No queremos seguir siendo sexo débil. No queremos que se nos considere pobrecita, se nos compadezca o se nos maltrate. Queremos ser Sofía, es decir, sabiduría. Bueno, ¿y qué esperamos del sínodo en esta segunda parte? ¿Cómo voy de hora? ¿Un ratito de hora? Vale. Bien. El sínodo ha movido a muchísima gente en la iglesia y muchísimos colectivos femeninos. Aquí hay expertas de sínodo y quiero respetar mucho su presencia sin decir cosas inconvenientes, porque seguro que saben mucho más que yo. Caminamos juntos como pueblo de Dios, pero con toda la familia humana. En un foro reciente del Consejo de las Mujeres, CWC, que se llama el Consejo Católico de las Mujeres, con la cifra en inglés, se hablaba de el desafío de la sinodalidad. En otro ámbito, el secretario general del CELAN escribe mucho en América Latina, la Comisión Episcopal de Obispos de América Latina saca muchos documentos. Y con motivo del sínodo dicen, llamadas a ser al interior del tejido eclesial, sacramento de comunión, puente que favorezca el encuentro, en cuyo vientre se fecunda un nuevo modo de relacionarse y se prioriza el arte del acompañamiento. Muy bonito, ¿verdad? La doctora Murray, vicedirectora de prensa del Vaticano, demostró que dentro de las propias estructuras del Vaticano, la presencia y el desempeño de las mujeres ha ido evolucionando positivamente. Hoy las mujeres que tienen entre segundo y tercer nivel, algunas en primer nivel de cargos en el Vaticano, están superando ya el 24%. Es importante que estemos informados de todas estas cosas, no solo como sociedad, sino como mujeres. La doctora Murray dice que la mujer es iglesia y la iglesia no se entiende sin las mujeres. Por lo tanto, la visibilidad de las mujeres tiene que ser una realidad en la sociedad, pero de manera preferencial en la iglesia. En el foro se subrayó un tema de que la mujer en la iglesia no pasa por luchas de poder, de confrontación. Eso no lo queremos. Yo no tengo nada contra los hombres. Lo que quiero es la igualdad. Lo que quiero es que seamos iguales. No hay ningún enfrentamiento, mujeres, hombres, laicos, jerarquía. Quien tome el sínodo así está equivocado. Lo que queremos es que se reconozca, tanto hombres como mujeres, laicos como sacerdotes, que somos parte del mismo pueblo de Dios, que peregrina en esta vida. Y queremos descubrir la primacía del nosotros eclesial para servir mejor al bien común. Natalia Pecuar, la única mujer que va a tener voto en el sínodo, y que es ahora mismo la máxima autoridad de la Secretaría del Sínodo, dice que ese nosotros eclesial sirva al bien común. El Papa lo ha dicho varias veces, esto no es una cuestión de feminismo. El feminismo se queda atrás. Esto es una cuestión de justicia, porque estamos todos tocados por el mismo bautismo. No es una cuestión, como diré a continuación, no es una cuestión de feminismo. Las mujeres en la iglesia siempre nos hemos sentido tuteladas, poco visibles, por un clericalismo arraigado, que muchas veces nosotras mismas favorecemos. El actual sínodo ha generado mucho movimiento en la iglesia. En el documento preparatorio el Papa Francisco nos invitaba a participar, valoraba a las mujeres. Cuando hablaba de una iglesia sinodal, se refería a la apertura que hizo el Concilio Vaticano II, donde nace precisamente la igualdad más clara, porque el Vaticano I hablaba de una iglesia desigual, jerárquica, el Vaticano II jamás
En la Lumen Gentium se habla de pueblo de Dios y todos nos sentimos incorporados. Con el Vaticano II, las mujeres empezamos a ser sujetos de palabra en el discurso público, con competencia y autoridad, mientras que durante siglos la palabra de las mujeres, salvo excepciones, permaneció confinada y delimitada al hogar, al interior del monasterio o del convento. Las mujeres quedaron fuera de los espacios donde se debatía la teología moral, entre otras cosas porque no podían estudiar teología, no podían capacitarse en ese terreno. El Concilio Vaticano II abrió una puerta que el sínodo está matizando mucho y enriqueciendo mucho. El concilio dio a las mujeres la palabra para hablar de sí mismas como mujeres y como creyentes, para hablar a la iglesia y para formarse como teólogas, que tanto bien están haciendo en la lectura de la escritura y en una matización de género cuando se lee la palabra de Dios. ¿Qué esperan las mujeres del sínodo? Esperan muchísimo, ¿eh? Las listas son interminables, desde las cosas más avanzadas en cuanto a que imposible hasta las más cotidianas. Yo me he limitado a aquello que en los documentos continentales se repite más, persiste más. Lo que se repite más es siempre el deseo de cambiar de una iglesia piramidal y jerárquica hacia un modelo global, transparente, donde las decisiones no estén en manos de unos pocos hombres célibes. Una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. En un estilo sinodal, tomamos decisiones a través del discernimiento de aquello que el Espíritu Santo dice, a través de toda la comunidad creyente, no de una minoría célebre y masculina. Poder y participación se repite constantemente en los documentos del sínodo. Son nudos, dice por ejemplo, la Iglesia de Nueva Zelanda, dice, son nudos que hay que desatar. El clericalismo, la masculinización de Dios en nuestra concepción antropológica, antropomórfica de Dios, también tiene un sentido masculino. Dios es varón, de alguna manera. Pues eso es totalmente absurdo. Tenemos que entrar en un proceso que llega hasta el final de una iglesia de iguales. Las mujeres católicas quieren escuchar y hacerse escuchar en el sínodo. No quieren pausas, sino procesos. Desarrollar un liderazgo participativo que se abrió, repito, en el Vaticano II, pero que avanza lentamente. Francisco invitó en la primera documento que sacó del sínodo, invitó a las mujeres a contribuir a la reflexión sobre el futuro de la Iglesia, aportando su experiencia y afrontando los retos que se plantean. Hoy hay muchas mujeres en el Vaticano, muchas. Tengo por aquí una nota que saqué hoy, no sé si la tendré por ahí o por acá, donde cantidad de mujeres están ocupando puestos de responsabilidad importantes en el Vaticano actualmente, que no tenemos ni idea. Una de cada seis subsecretarias, una de cada 6 subsecretarías del Vaticano está dirigida por una mujer. También es una mujer la secretaria de Estado, monjas y laicas, monjas, laicas, madres de familia, mujeres. Están por encima, esta mujer, por ejemplo, la secretaria de Estado, está por encima de los nuncios y de muchos obispos. La sección de Relaciones Exteriores tiene 12 mujeres. Desde 2017, las subsecretarías del Dicasterio, Laico, Familia y Vida está dirigida por 2 mujeres laicas, madres de familia. Carmen Ros, una religiosa española, dirige la subsecretaría de la Congregación para la Vida Consagrada. Y podíamos citar un 24% aproximadamente de puestos importantes los tienen en este momento. Y yo no me asusto, me parece maravilloso, pero quiero decirlo. Quiero decirlo porque la mujer está entrando cada vez más a ser visible dentro de la Iglesia. Y luego, pues hay cargos importantísimos. Por ejemplo, toda la oficina de prensa del Vaticano es prácticamente femenina. Casi toda, o toda. La asesoría de las leyes del Vaticano la lleva una mujer.
Podríamos seguir diciendo nombres. La jefa de personal del Vaticano es una mujer. O sea, subordinado a su control está prácticamente todo el Vaticano, todo el personal. La directora del hospital Gemelli de Niño Jesús, del Bambino Jesús de Roma, el más grande hospital pediátrico de Europa, está dirigido por Mariela Enoch, una mujer. Y podríamos seguir sucesivamente diciendo, oye, algo está cambiando ahí, esto se mueve. Este movimiento comenzó con Pablo VI, después del Vaticano II. Lo que pasa es que los últimos 10 años de Francisco lo han acelerado bastante. Y él dice, por favor, cuidado, que los cambios rápidos, ténganme paciencia, más o menos viene a decir Francisco. Que los cambios rápidos a veces son superficiales, despacio, ¿no? De todas maneras. En este sentido, el sínodo también abrirá muchas puertas. Ante el sínodo, los colectivos de mujeres han hablado. Y han hablado mucho, muchísimo. Ya no hablamos del colectivo, del movimiento alemán, que ha dicho cosas que algunos quieren y otros no quieren, pero que se ha lanzado en picado a muchas cuestiones conflictivas y latentes, ¿no? Sin embargo, es curioso, por ejemplo, la síntesis que se presentó de Tierra Santa dice, las más comprometidas con el sínodo han sido las mujeres. Sin embargo, ellas se han dado cuenta de que es muy importante, de que tienen mucho que ganar y poco que perder. Sin embargo, todavía la iglesia las escucha, pero un poquito. Le pone ciertos peros, entre otras cosas, porque aunque está cambiando la situación en estos momentos, todavía, y recuerden el sínodo de la Amazonía y los sínodos que ha habido anteriores, al final, la redacción final la hacen los obispos, el Vaticano más o menos masculino. Ahora tengo que decirles que en el sínodo de la Amazonía entró un colectivo de mujeres a participar y a colaborar. Hombres y mujeres, tenemos que afrontar las resistencias culturales que todavía tiene la Iglesia para pensar propositivamente, para pensar y actuar con igualdad y tocar de una vez el tema tabú de la masculinidad, lo sagrado y el poder. Un estilo que hasta ahora ha predominado en la Iglesia. Pero no solo en la Iglesia católica, los imanes son hombres, los rabinos son hombres. O sea, hay una conciencia de masculinidad que prácticamente atraviesa a todas las iglesias. Por lo tanto, en las iglesias también se mantiene la brecha de género. Lamentablemente hay que romperla, hay que igualarla. Y no lo hacemos, ya digo, por feminismo. No es un problema de feminismo, es una cuestión que nace de la igualdad bautismal. Hombres y mujeres somos miembros del pueblo de Dios con igualdad de condiciones. Que nadie discrimine lo que en sus orígenes la Iglesia ha unido. Estos días estaba preparando esto, me encontraba con algunas cosas. Bueno, la Iglesia de Bélgica insiste mucho en la ministerialidad. La Conferencia Episcopal Italiana reclama hombres y mujeres profetas y ministerios que superen la visión tradicional de una iglesia construida en torno al ministerio del orden. La Conferencia de México reconoce que después del Vaticano II no se ha desarrollado suficientemente el laicado, la teología bautismal, que hay ahí como un miedo a romper muchas barreras. Y lo dice claramente ahora con los documentos que se han presentado al sínodo. Las mujeres denuncian que sufren discriminación en la iglesia y que esta falta de igualdad ata, crea nudos que hay que ir rompiendo poquito a poco. Pero romperlo, poquito a poco, pero no nunca. Poquito a poco es una cosa que se entiende bien. Las mujeres de la India denunciaban estos días que las síntesis finales no respondían a la situación real de la India, de su país o de su sexo, porque estaban hechas por los obispos y no recogían muchas de las aportaciones que ellas habían hecho. Lo denuncian. No quiero saber si es verdad o mentira, porque no tengo medios de comprobarlo. Lo denuncian. Igualdad, resumiendo, igualdad, transparencia, horizontalidad, participación en todos los espacios de decisión, de abajo arriba, lo que a veces se hace en los consejos pastorales y arciprestales a nivel de abajo de la parroquia. Oye, sigamos,
¿Por qué se va perdiendo según subimos? Es que se pierde según subimos, ¿no? Por lo tanto, superemos la brecha de género que tanto daño nos ha hecho como iglesia. E insisto, no estamos ante una cuestión feminista, estamos ante el respeto a la igualdad bautismal. Queremos justicia bautismal, queremos que se reconozca la igualdad, porque para defender en este sínodo con tanto deseo y con tanto entusiasmo la igualdad, no lo hacemos por una cuestión de moda del feminismo, lo hacemos porque reconocemos que no se está haciendo debidamente la igualdad bautismal. Igualdad bautismal. El bautismo como vocación y misión, bautismo, vocación y misión, son tres pilares fundamentales de la vida de la Iglesia. Ninguno es más y otro menos. Lucía Scaracia, que es periodista del Observatorio Romano, decía últimamente estos días, es que en este momento del sínodo estaría bien que volviéramos a los orígenes del cristianismo. Si analizamos a Jesús con las mujeres, fue entrañable, cariñoso, cercano, se dejaba tocar, se dejó perfumar. No aparece en todo el Evangelio ni una palabra en contra de las mujeres, ni una. Incluso las sociedades primitivas de la primera iglesia primitiva, al propio San Pablo, al que tanto se le critica con el tema de la mujer, cuando no se ha leído bien, insisto. San Pablo tiene, en todas las cartas de San Pablo aparecen mujeres. Mujeres como Febe, mujeres como Priscila, mujeres como Evodia o Sintique, o sea, mujeres, son muchísimas las mujeres a las que manda recuerdo, a las que nombra, a las que dice que tanto me han hecho el bien, que han predicado el Evangelio, incluso probablemente una de ellas era diácona o diaconisa de la iglesia, Febe, a quien él trata, no lo sabemos exactamente, de la ciudad de Cencrea, pero él la trata como diaconisa. Dice, ella ha llevado, era comerciante parece ser, y la utilizó de correo para mandar la carta a los romanos. Parece ser. Elogia a Andrónico, a Atanasio y a Junia, que algunos han querido decir que es Junias masculino, pero que la lectura que se está haciendo actual va más por ahí. Elogia a Trifosa y a Pérside, a Trífena, mujeres. Aparecen muchísimas mujeres en las cartas de San Pablo. Muchas. El sínodo nos pone una vez más, y voy concluyendo, en un momento crítico de reflexión y cambio. Las mujeres piden una relación de respeto, participación y poder de decisión. Creemos que las iglesias, y en concreto la Iglesia Católica, tienen una deuda pendiente con las mujeres. Tienen una deuda de reconocimiento. Figuras importantes de la Iglesia, como han sido San Agustín o Santo Tomás de Aquino, han sido muy poco delicados con las mujeres. La Iglesia casi siempre tuvo a las mujeres bajo sospecha. Desde Tertuliano, que les llamaba las puertas del diablo, textual, en el siglo I. Son muy abundantes los documentos donde se reproduce a Eva. Y es curioso que se ha desarrollado más la figura de Eva, cuando se refieren a las mujeres, que la figura de las mujeres como las trata Jesús. Eso no se ha desarrollado tanto como la figura de la malvada Eva que tentó al pobrecito Adán. Y que de alguna manera sirve para decir que los hombres son débiles, por favor, mujeres, cuidado. Que no, que eso hay que reflexionarlo un poco más, que no es tan fácil. En este momento sinodal, las cosas deben de ser distintas, como señaló claramente el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. La Evangelii Gaudium dedica 2 páginas preciosas a las mujeres. Leo una textualmente, un trocito, y con ello ya acabo. Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, planteo hoy a la Iglesia profundas preguntas que desafían y que no se pueden eludir superficialmente. La gran dignidad viene del bautismo, que es para todos. En la Iglesia
Las funciones no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. Evangelii Gaudium 104. Hay varios puntos que lo siguen tratando. El Papa se dirigió a las mujeres el pasado 8 de marzo con una frase muy bonita. Quiero darles las gracias. Y quiero darles las gracias a todas las mujeres, este Día de la Mujer, dice él, que cada día tratan de construir una sociedad más humana y más acogedora. De vez en cuando hay hombres en la historia que nos reconocen, nos desinvisibilizan, como se diría, somos invisibles, pues dejamos de ser invisibles y nos saca a la palestra diciendo, oigan, que hay muchos valores en las mujeres que son imitables, son valiosos y enriquecerían a la sociedad. Porque eso sí se nos ha dicho mucho a las mujeres, que imitemos el valor, que imitemos los valores de los hombres, porque son valiosos. Pues díganle a ellos también que nos imiten nuestros valores femeninos, porque también son valiosos. Cassandra puede volver a levantarse y decir, yo también puedo salvar el mundo, con mi condición de mujer, sin masculinizarme, pero siendo visible, potente, creativa, mujer, al fin y al cabo. Disculpen la pasada de tiempo, pero eso ya es habitual en mí. No hay... Isa, te dice desde Santander, María Isabel, magnífica conferencia, tanto en el contenido como en la forma. Y el sonido perfecto, enhorabuena desde Santander. Está dejando de ser invisible. Vale, yo quería ejercer de esquimal, o sea, romper el hielo. Acércatelo. Invito a hacer las preguntas que procedan, a ser posible que sean cortitas para dar tiempo a todo. Pero sí quería preguntarle a Isabel una cosita. En la entrevista que le hace Antonio Quintana en la revista Mundo Noticia Obrera, ¿sí? Dice, me daría pena que la revuelta de las mujeres se tiñera de feminismo. Es mucho más. Es mucho más. Pero me llama la atención que el feminismo ahí no lo entrecomilla. Ah, no, no lo entrecomilló, yo no lo escribí, ¿eh? Yo se lo dije por teléfono, yo no lo escribí. Pero sí quiero decir que es mucho más. El feminismo es una cuestión muy importante, los feminismos, cuidado. Hay algunos valiosísimos y otros que yo no comparto tanto, ¿eh? Pero sí quiero decir que lo que hoy planteamos en el sínodo y lo que plantean las mujeres en la iglesia, hasta que la igualdad se haga costumbre, es otra cosa. No es una lucha de mujeres contra hombres. No, 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 no. No es que ahora está de moda ser feminista y vamos, al menos lo que hacemos en la sociedad, hagámoslo también en la iglesia. No, 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 no. Lo que reivindicamos es la justicia que se deriva del bautismo y que a veces ha estado un poquito olvidada a la hora de la discriminación. No busco culpables, simplemente digo que ha estado así. Probablemente nosotras también tenemos la culpa, porque cada madre que educa transmite muchas veces machismo en esta sociedad. También hay que asumir las propias responsabilidades, pero va por ahí. O sea, no es solo una cuestión de mujeres en la iglesia y ahora, le mira a las mujeres. No, 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 reivindicamos justicia bautismal. Somos iguales, somos pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ni es hombre solo, ni es mujeres solos. Para que sea pueblo tiene que ser visto. Si no, no crece. Teo dice que me sumo a las felicitaciones de Isabel. ¿Qué pasa con el sacerdocio femenino en la Iglesia Católica? Pues no pasa, sencillamente. No, algunos colectivos, concretamente el Camino Sinodal Alemán, en concreto estoy recordando ahora, pero hay alguno más, piden el sacerdocio de las mujeres. Otros, como el caso de la conferencia italiana o la conferencia belga o la misma conferencia mexicana, reivindican el ministerio para todo el pueblo de Dios.
Yo no creo personalmente, hablo ya en este momento no con la función que tengo aquí de reflexionar el sínodo, sino como Isabel Pérez, ¿no? Yo no creo que el camino perfecto para la mujer sea llegar al sacerdocio. Para nada, para nada. Yo tampoco querría dejar de ser laica, se los confieso. O sea, por mucho que me ofrezcan un diaconado o un sacerdocio, yo quiero ser laica. Mi vocación es laical. Y tenemos que comprender que tenemos diferentes vocaciones y la vocación laical es una vocación valiosísima. Ni mejor ni peor. El ministerio sacerdotal ordenado, pues en principio es una función. No sé si tendríamos que debatir si es puramente masculino o tendría que abrirse más. No es este el momento en que yo lo quiera tocar. Lo han pedido algunos colectivos. No es mayoritaria esa petición. Yo he procurado coger lo que me parecía que era mayoritario en los 2 o 3 documentos de síntesis que he podido ojear. Pero sí existe el problema, no lo vamos a negar. Está ahí y alguna vez tendrá que debatirse también. Porque ¿qué es lo que pasa? Que no recuerdo exactamente si fue en el año 97 o 2007, no lo recuerdo, perdónenme que la fecha se me ha despistado, cuando en el luteranismo comienza a haber mujeres ministras de la iglesia, de las iglesias anglicanas y alguna otra protestante, en ese momento le entra un escalofrío a la iglesia católica, empieza a tener un poco de temor a que el tema se ponga sobre el tapete, y entonces creo que fue Juan Pablo II el que cerró el tema. Este tema está cerrado. Las razones habría que discutirlas, porque no hay razones, no hay muchas razones. Lucía Escarafia lo dice y dice, mire, es que las razones son muy flojitas, hay que buscar otras razones, ¿no? Pero lo cierto es que el tema hoy por hoy está, según el Papa Juan Pablo II, está cerrado. No sé si debe haber temas cerrados en la iglesia, pero ese lo han dado como tal. Es lo único que puedo contestar. Yo me casé en el 74 y yo prácticamente no tenía apellido. Yo era la señora de Hernández. O para lo que, la señora de Hernández. No era Marina Rodríguez, era la señora de Hernández. Y para abrir una cuenta en el banco era con permiso también de mi marido. Si no, yo no la podía abrir. En el año 74, ¿eh? Sí, sí. Cuando Luther King empezó a reivindicar el derecho de los negros, apareció paralelamente un movimiento en Estados Unidos que se llamaba el orgullo de ser negro. Entonces Luther King dijo que no, que él lo que pretendía era la igualdad de blancos y negros. Pero luego, repensando la cosa, dijo, es tanto la degradación que hemos tenido los negros que hace falta que surja el movimiento, el orgullo de ser negro. Y a lo mejor el feminismo más radical va por ese mismo camino. Es tanta la marginación que hemos sufrido las mujeres que ahora el feminismo, digamos, se pasa. Pero a ver, a lo mejor es un sentimiento natural. Bueno, yo con el tema de los feminismos sí quiero intervenir, porque yo no hablo del feminismo, sino de los feminismos. Yo digo en este momento, me perdón la expresión, yo creo que cuando el feminismo es una reivindicación de cintura para abajo, se empobrece, sinceramente. Y lo oigo mucho, me perdona la expresión porque es un poco burda, pero es que es lo que oigo más en este momento como muy potente, ¿no? Ser mujer empieza aquí y continúa, yo no tengo más que un cuerpo de mujer, no puedo tener otro, y con mi cuerpo me manifiesto, y con mi cuerpo actúo, y con mi cuerpo peco, y con mi cuerpo me salvo, con mi cuerpo estoy en la vida, no tengo otro. Entonces, el poner el feminismo, los feminismos, aparte de que el feminismo ya es un hecho histórico y ha tenido muchas caras. No es lo mismo hablar de sectores feministas en la España actual, que podemos hablar de feminismos también, donde un sector del feminismo ha sido excluido por otro, más progre y más moderno. Yo estoy con el otro porque son gente que toda la vida la han dedicado a luchar por la igualdad y por las mujeres. Yo siempre digo que mi padre me hizo feminista. Mi padre tenía muy clara la igualdad hombre-mujer
Y éramos 2 hijas. No había varones en mi familia. Y yo se lo agradezco inmensamente. Mi padre un día llegó a casa y dijo, y me perdona la confidencia, oye, que me dijo no sé quién del pueblo, que qué tontería darle una carrera a las hijas. Luego las hijas se casan, no ejercen, es un dinero perdido. Y mi madre, que era un muy rápido, ¿eh? ¿Y tú qué dijiste? Mi padre, que era muy pacienzudo, muy palmero, muy tranquilo, dice, ¿qué voy a decir? Que los hombres y las mujeres son iguales. Que no hay diferencia. Dice, ¿qué le voy a contestar? ¿Tontería? Oye, no. Los hombres y las mujeres son iguales. Son iguales a la hora de estudiar y son iguales a todo, ¿no? Y eso lo llevaba él a rajatabla. Pues yo siempre digo, yo creo que lo que oí de niña, eso me grabó dentro el sentido de la igualdad. Pero eso lo oía a mi padre. Mi madre era más reivindicativa como mujer, pero es que mi padre lo entendía con una serenidad pasmosa y en 2 palabras liquidaba el problema a favor de la mujer. Yo creo que muchos de ustedes han vivido esta experiencia, seguro, en su familia. Y donde las mujeres eran la parte potente de la familia, la luchadora, la fuerte. Después se tenía que callar a lo mejor, pero pues, tenemos una historia de mujeres increíble. Bueno, yo sí quería hacer mención antes cuando Isabel hizo una relación de mujeres españolas, en concreto canarias, que están fuera. Quiero recordar que de finales de los 80 hay muchas chicas fuera investigando, metidas en investigación contra el cáncer, contra... de finales de los 80, del 84, el 88, lo digo porque las edades, que son mis hijas y tienen contacto con ellas. Y la verdad que desde muchos estamentos, ni la prensa, ni la televisión, ahora un poquito más, no han hecho un esfuerzo significativo para darlas a conocer, ¿no? Las conocemos muchas veces por casualidades, ¿no? Y lo que sí quería comentar también era una cosita que quiero nombrar a Pepe, ¿no? Él cada reunión que hacíamos sacaba un concepto que se llamaba el sujeto político. Y yo le decía al sujeto social, y a lo mejor hoy se ha dado un paso más a definir ese sujeto social del que hablaba Pepe. Y hemos hablado de sujeto. Como tú bien decías antes, Isabel, sujeto humano. Pero siempre y cuando lo humano no nos invisibilice. Cuidado, cuidado, porque debajo del concepto de humano también se nos ha hecho invisibles. No me lo da. No, digo que cuidado, que debajo del humano no se nos invisibilice. Porque habría que decir humano, coma, hombres y mujeres. Al menos hasta que nos lo aprendamos. Después ya, pues como es muy reiterativo, lo vamos omitiendo. Pero cuidado, que debajo de lo humano, esto incluye a todos. Unos más, otros menos. Cuidadito, que estamos en periodo de cambio y nos pasa como a los niños en los primeros años. Las costumbres que se vayan adoptando marcan huella. Pues en este momento de cambio, de sínodo, de tal, sentemos las bases bien para que después no tengamos que rectificarlas. ¿Más? ¿Alguna intervención por aquí? Vamos a ver cómo lo digo. Yo creo que por un lado has nombrado un montón de gente de mujeres que están en el poder. Digo que, porque dijiste en el Vaticano tenemos y no sé cuánto tenemos. Y, es que ahí quería yo llegar. Entonces, igual que metió la pata San Agustín, el que yo admiro, igual que metió la pata Santo Tomás de Aquino, al que admiro, te preguntaría, ¿no crees que San Juan Pablo II posiblemente metió la pata? Yo espero que sí. Yo espero que sí, no lo veré. Pero cuando tú dices que quieres ser laica, digo, estupendo, tú has defendido tu postura, pero ¿no crees que si hay mujeres que desde su bautismo descubren ese servicio ministerial, no se les puede negar? ¿Cuándo abrimos o ese nudo que decías tú? Yo creo que el tema debería estar por lo menos abierto. O sea, ese cierre, de aquí no se toca esto más, es un poco fuerte. El tema tendría que revolverse a tomar en la iglesia.
Pero es que ni siquiera tenemos diáconas. Si es que empezar un poco más atrás. Es que hasta el tema del diaconado femenino, que empezó muy rápido y muy potente, se quedó en comisiones. Y hagamos una comisión que la cosa va despacio, ¿no? Pero yo no creo que sea solo un problema del Papa, ni de aquel, ni del otro. El Papa Juan Pablo II fue a su medida, hasta donde él pudo llegar en su tiempo, fue el primer Papa que defendió a la mujer en los tiempos modernos. Otra cosa es que ahora cojamos la ¿cómo se llama? Mulieres Dignitate, no sé cómo se llama el documento este básico, y lo estemos diciendo, oye, mira, aquí faltó esto otro, una visión parcial del asunto. Por supuesto, pero fue el primer papa contemporáneo que dedicó páginas y páginas a hablar de las mujeres, y no mal. El genio femenino, la figura femenina, él la defendía mucho, ¿no? Entre otras cosas porque él no había tenido madre y era un hombre que admiraba mucho y veía un papel en la familia y en la madre. Su madre había muerto cuando él era muy niño y tal. Y tenía una especie de fijación con el tema de la mujer. Y no peyorativo, no malo, no negativo. Lo que pasa es que también tenemos que leer las cosas que escriben los papas y verlos desde la actualidad y decir, pues mira, hasta aquí llegó y no pasó más. Ahora añadimos otras cosas, es otra... Hombre, el mundo avanza un poquito. Pero yo no sé si... Yo lo que no creo que ahí estuviera bien, y ahí sí comparto la opinión de los que han hablado, es que ese cierre, aquí no se habla más. Teo te pide otra charla, y te digo por el tema, dice, ¿qué nos puede decir del feminismo y las migraciones? Pues, pobre, mujer, inmigrante, es un trío terrible, porque además coincide siempre. Siempre. No sé si respondo, Teo, pero ser pobre, mujer, inmigrante, ya es lo peor que te puede ocurrir. Porque mujer, inmigrante siempre coincide con pobre. Los hombres también, pero tienen otra situación en la sociedad y salen adelante más fácil. Las mujeres lo tienen un poco más difícil. Bueno, si no, que habrá una segunda parte y la preparará otro, claro. Claro, aquí hay mucha gente preparada. Gracias por la aportación que has dado, Isabel. Hablabas antes del tema justamente, ¿no? De los feminicidios y de las muertes de las mujeres en el ámbito, ¿no? de la pareja, ¿no? Toda muerte es valorable y está pasando los años, pero hay una cosa nueva que se ha metido, que es el dogma de la estadística. No, el dogma de la estadística. El dogma de la estadística, yo viendo con todos los años, estamos sacando la media, estamos por debajo. Eso en España. Pues tristemente, muy triste lo que pasa en el mundo, en las otras sociedades, en las otras culturas, que eso no se puede medir. Y lo que pasa en el país al lado de Francia, que está peor, ¿no? En Alemania, es triste, no por toda, es más. Y me preocupa por el tema que está de base de todo esto en la sociedad de hoy, que se está a nivel de la infancia y de la adolescencia, pues se está viviendo el tema de la sexualidad también muy mal. Y creo que está fallando algo en nuestra sociedad, en la educación. Y los políticos no se han puesto de acuerdo nunca en el tema educativo, durante todos estos años de democracia. Entonces, yo no sé lo que pueda salir de aquí, me preocupa. Un tema que lleva varias cuestiones y que yo voy a decir muy chiquito. Primero, detrás de cada hijo hay un papá y una mamá, o por lo menos alguno de los dos. Entonces, si la educación no se plantea desde abajo, no hay escuela ni ley que lo resuelva, para empezar. Después, tenemos que ver los medios de comunicación. Hoy hay una exacerbación del sexo, pero tenemos un promedio de niños de 8 y 9 años que ven pornografía en su móvil. Pero los papás le siguen comprando el móvil con 7 y 8 años. Yo sigo diciendo porque a mí la familia me preocupa muchísimo.
Los papás de los niños que hoy tienen 12 o 11 ya se educaron hace unos añitos y ya se educaron en esta cultura light, progresista, entre comillas. ¿Por qué tiene que estar una chica o un chico en los carnavales a los 12 años en la calle? ¿Por qué tiene que haber no sé cuánto, que ha sido un índice altísimo de comas etílicos en menores? ¿Por qué? ¿No tienen padre, madre, hábitos, familia? Hábitos de familia, hábitos. Porque luego hay un momento en que ya uno camina solo, porque se ha hecho mayor, porque tiene edad para ello, porque es mayor de edad. Estás tocando un tema clave. Estás tocando un tema clave. Caminamos hacia una sociedad muy plural, donde hay valores que han nacido y otros que se han perdido. Yo no soy negativa en eso. Hay valores que están naciendo y hay cosas muy positivas que están apareciendo en la sociedad actual y hay una sensibilidad ante muchas cosas que no se tenía. Hay otros que se han perdido por el camino. Yo sigo sintiendo el dolor de mi alma con la familia. No sé quién les tiene que ayudar, pero desde luego las leyes solas no bastan. Yo no me quiero ir de aquí sin discrepar un poco con Tomás de Aquino. Que decía, no, en una cosa muy concreta, que decía que el hombre era perfecto y tal. Yo digo que no, que la mujer era perfecta porque fue lo segundo que hizo. El primero tenía defectos. Espera un segundito. Ahora quiere Cristina decir unas palabras. Bueno, por supuesto, darte las gracias, Isabel. Siempre es una riqueza escucharla. De hecho, cuando en la coordinadora pensábamos en quién podía aportar luz en este tema, rápidamente coincidimos todos los que estábamos allí en Isabel. No solo porque es una persona que comunica muy bien, que transmite todos sus conocimientos de una forma muy cercana, sino porque además su trayectoria de vida, que la mayoría, yo creo que todos y todas la conocemos de muchísimos años, su trayectoria de vida es una trayectoria siempre luchando por la igualdad y por hacer una sociedad más igualitaria y más humana, ¿no? Junto a su querido Pepe, por supuesto, pero vamos, que ella siempre ha estado ahí trabajando por eso, entonces, qué menos que ella, ¿no? Para este tema y así lo ha demostrado. O sea que muchísimas gracias, Isabel. Después simplemente recordarles la próxima charla, que va a ser el martes 25 de abril. Tendremos también a otra mujer que ha estado con nosotros en otras ocasiones, Margarita Ramos, catedrática de Derecho de la Universidad de La Laguna, que nos va a hablar sobre la arquitectura y la artesanía de la paz. Eso va a ser el 25 de abril. Martes, sí. Martes 25 de abril, sí, por siempre martes. Y después adelantarles también, ya más adelante haremos una gran difusión, que el 16 de mayo, lo digo para que ya lo anoten en la agenda, el martes 16 de mayo vamos a hacer la presentación de un libro sobre Pepe Suárez, ¿vale? Un libro que se ha escrito, Antonio Quintana ha estado recogiendo testimonios de personas que están aquí presentes, y entonces se va a presentar ese libro, está en imprenta y estará ya en ese momento. La haremos aquí o en el otro patio, ¿vale? Pero para que ya lo sepan, pueden irlo difundiendo, para que todo el mundo lo tenga anotado. Y bueno, pues eso, para que no falten en esa presentación del libro, una presentación que es muy importante, ¿vale? Pues eso, anótenlo bien, esas 2 fechas por lo menos, ¿vale? Pues nada, hasta la próxima. Ah, no, antes de que se me olvide, perdón, menos mal que se puso aquí delante. Marina cumplió años el sábado, ¿verdad? Vale. Y además trajo una cajita de bombones así para repartirlo. Y entonces ahora aquí ¿qué vas a hacer? Venga. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz.
Repartimos los bombones ahora.